Muy buenas noches. Voy a ver si puedo poner este micrófono acá porque no soy muy entendida en esto. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas noches. Tengo esta enorme responsabilidad de abrir esta noche celebrando la palabra de tantos poetas, de tantos grandes. La responsabilidad se hace mayor aún porque uno está comprometido también desde la historia de cada uno, desde el afecto, y porque la andadura de 50 años es bastante relevante, ¿no? Es un acontecimiento muy particular, de un alto relieve. La antología Más vale tardes, del grupo literario Tardes de la Biblioteca Sarmiento, se presenta hoy en sociedad como una muestra más del camino, del derrotero que viene trazando el grupo literario, de su producción poética, de su hacer en el mundo, en las letras transerranas y como una forma de trascendencia. Al hacer referencia a un trabajo antológico, si bien creo que casi todos comulgamos con el significado, es posible especificar y necesario tal vez explicar el término antología o referirnos brevemente a él, ya que estamos aludiendo a un trabajo de selección. En este caso, poemas de autores nativos o afincados en nuestra región, de lo cual ha resultado una vasta obra que guarda los nombres de 31 poetas y aproximadamente entre 3 y 5 producciones de cada uno de ellos. Es un libro de unas 200 páginas. La antología representa una apuesta fuerte a la expresión poética y a la diversidad de producciones gestadas en cada autor. Esta diversidad expresiva no es otra cosa que la manifestación de diferentes miradas. Miradas que los poetas tienen sobre el mundo, las percepciones de la realidad, los entornos, aquellos temas fundamentales sobre los cuales nos interrogamos de manera permanente, aquellos temas que nos desafían y nos acechan, poniendo al desnudo nuestra humanidad. Se me ocurre pensar, hablando de expresión literaria en general y a la expresión poética en particular, y trayendo aquí para compartir con ustedes el pensamiento del semiólogo y ensayista francés Roland Barthes, quien sostiene que la literatura funciona como un trato implícito entre el texto que se ofrece y un lector posible, el cual, cuando toma un texto literario, pacta secretamente con él, aceptando el mundo de ficción propuesto. Dice Barthes, el lector acepta las mentiras, entre comillas, haciendo referencia a la ficción, que el autor le propone. Acepta el mundo imaginario que el texto le ofrece y genera un universo nuevo que le permite imaginar otras posibilidades en lo común, de lo común y en lo común. Este pacto permite resignificar el mundo, o sea que la poesía es una forma de resignificación. Entonces lo cotidiano, lo obvio, lo que es común, se carga de otros significados posibles, de otras miradas, como dije ya. A través del verso, el poeta trastoca la realidad, transgrede el sentido común y entonces las piedras se vuelven blandas. El poeta
hace que los girasoles que se mueven, por eso se llaman girasoles, se queden quietos. Pone el mundo al revés, desordena todo, en un acto mágico o espiritual o sagrado, como ustedes quieran denominarlo. Pero el poeta crea con el lenguaje, modela un poema y le da vida con palabras que son postulados del universo. Umberto Eco sostiene que lo poético es poesía en estado amorfo. Digo, esta flor es lo poético, esta mesa es lo poético, ustedes son lo poético. El poema es creación, erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. O sea, la poesía es la capacidad de crear a través, abstrayendo lo poético del mundo. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Creo que esto es magnífico. Creo que de alguna manera es lo que estamos mostrando en la antología y estamos intentando reflejar desde el mismo nombre. Estamos apostando a que la poesía sea una apuesta de vida, a que valga la pena, más vale tardes. Repito la idea. Esta idea me gustaría que la lleven. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. El poema entonces es un organismo verbal que contiene, suscita y emite poesía. En este sentido, la forma y la sustancia son lo mismo, son el ser. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarnos en el poema, nos asombra la multitud de formas que asume ese ser que pensábamos único. Las antologías, y la antología en particular, esta a la cual yo me estoy refiriendo, tienen esta virtud, poseen esta virtud. Nosotros observamos en ellas las multiplicidad de voces y las posibilidades múltiples de las formas que cada poeta en particular va a asumir para expresar el fenómeno de lo obvio, de lo que para otros es obvio. Entonces convenimos en que el contenido presente en la antología muestra, revela esa multitud de formas que asume la materia poética y nos ofrece un abanico de formas, lo heterogéneo y lo original de la poesía y de cada uno de ellos. Entonces, siguiendo este hilo de pensamiento, la poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente, es un universo. Es, volviendo a Eco, la parte es el todo. O sea, cada poema es único, irreductible e irrepetible. Con estas ideas, que espero que no nos hayan abrumado, pero que me parecieron necesarias para plantear qué hay aquí, porque aquí hay magia, aquí hay magia pura. La poesía nos reúne para que iniciemos un breve viaje que nos aguarda en este trabajo, conscientes de que el lector tendrá en sus manos la otra parte del trato. Cuando ustedes lo lleven a sus casas, esta noche se van a llevar todos una antología y van a sellar ese trato para entrar en un diálogo exquisito y único con la poesía. He intentado abordar algunas líneas de sentido o isotopías, me ha resultado bastante complejo para, de alguna manera,
permitir aglutinar temáticamente a diversos autores y observar en ellos algunas notas particulares, algunas autonomías y distinciones en las cuales se configura esa parte que es el todo al que hacíamos mención recién. Uno de los núcleos temáticos presentes que yo he detectado es el tema del terruño, el tema de ese punto natal donde hemos nacido, ese sitio ineludible a donde siempre queremos volver o a donde muchas veces nos vemos cuando no estamos allí. Ese sitio a veces es ausencia, en otros es emoción y nostalgia, en otros es una presencia ineludible y contundente. José María Castellano, por ejemplo, en su tierra es evocación y nostalgia en San Javier. José Luis Colombini, como en unas instantáneas fotográficas que él sabe hacer muy bien, nos presenta estampas instantáneas, digo yo, de los domingos, de las calles, de la gente y de sus propias pasiones. Un poeta apasionado y de profunda capacidad metafórica. Osvaldo Guevara, que sin ser nativo de este valle adoptó esta tierra como suya, la evoca como un espacio de luz, un cántaro, y dice: bajo tus verdes no hay sombra para la pena. Hugo Rolando Herrero pinta en sus versos a un valle milenario con su río, el cóndor y las altas cumbres. Carlos Bogosian, quien ha residido y trabajado en Nono, no puede sustraerse al dolor del suelo, paraíso serrano, arrasado por el fuego en su poema Incendio en Nono. Laura López Morales, quien actualmente reside en Río Ceballos, evoca la tierra como una brasa, a Chancaní como el sitio donde agonizan espinales y crespines solos. Liliana Nardi, después de 30 años en Río Gallegos, regresa al terruño y plasma el sentimiento en estos versos. Eres paso, eres posta, nido tibio del reencuentro, yo me quedo. Alejandro Nicotra, con su peculiar manera de abordar la palabra y volver la poesía, se detiene en un hecho minúsculo, nuestro, tan cotidiano y que nos identifica como dolorenses. Los que en algún momento no hemos estado acá lo van a recordar cuando yo lo mencione. Ese hecho ínfimo son las naranjas amargas presentes en nuestras calles y su caída. Nos dice el poeta: ruedan hasta el borde del ojo distraído pequeños soles, otras estallan en una muerte súbita. Miguel Ortiz se vuelve al barrio y a su gente, en una mirada donde lo humano, sus trabajos humildes y anónimos, entran en comunión con el paisaje, se vuelven paisaje y se confunden. Lo advertimos en sus poemas Barrio y La Pastora. En este poema Miguel hace aparecer la figura materna que no se nombra de manera explícita en la figura de la pastora. La sangre volviéndose a acequias rojas en comunión con el suelo, en una fusión de hombre, de tierra, de barrio. Custodia Vázquez de Ortiz rescata postales de su barrio brochero, de la plazoleta, del cura gaucho, de la ciudad bajo la presencia de la nieve, también el valle, Dolores y sus calles otoñales. Observamos en esta autora una poesía celebratoria vinculada al bicentenario de la Revolución de Mayo, vivido recientemente en 2010, vinculando la noción de tierra natal con la de patria, y de este modo señalamos otro eje temático presente en el libro. Un caso similar lo advertimos en los poemas de don Juan Crescencio Vergara, quien nos ha dejado hace poco tiempo. El que rememora en su poema Visión de Patria el 25 de mayo como una epopeya de sueños y de gloria, y en el poema Abrazo alude al abrazo trascendental entre San Martín y Belgrano en la posta de Yapato.
Otro eje temático que observamos lo constituye la poesía de características religiosas, aportada en esta selección por el poeta Rafael Mario Altamirano. En ella funde la relación divinidad-humanidad en una poesía de honda espiritualidad. Objeto mágico, secreto sitio de encuentro de fuerzas contrarias. El poema es una posibilidad abierta a todos los hombres, cualquiera que sea su temperamento, su ánimo o su disposición. Ahora bien, el poema no es sino eso, posibilidad, algo que solo se anima al contacto de un lector o de un oyente. También es apertura, todo puede ser objeto de poesía, ya que lo poético está en el afuera y en el adentro. El poeta muestra lo que otros ven y no nombran o no lo ven. El poeta descifra y escribe la vida. Tal es el caso de Gabriela Bayarri, quien en su poesía certera evoca a los bares, La Vieja Esquina, Cuartito Azul y Hostal Hispania, y desde allí, y trayendo sus palabras, dice: sentarse en el café y mirar hacia la plaza, mientras serenamente a los árboles le nacen hojas. En esta poetisa la naturaleza se conjuga con su esencia personal. Es la naturaleza este núcleo de significación que se muestra de manera precisa en las creaciones de todos los poetas. Ellos no pueden sustraerse a su embrujo tentador, a su seducción para comunicar sus diversos estados anímicos, sensaciones y relaciones con el mundo. En los versos de Teresa Gómez Atala se observa la fusión de la voz poética con la naturaleza. Bajo hechizo, soy piedra desnuda, para el aire solitario, oblicuo haz de luz entre los árboles. Mañana seré solo polvo en el viento. En Teresa la naturaleza adquiere la connotación de señales, signos de otras realidades, memoria que vuelven a almendros florecidos, frágiles mariposas, hojas amarillas en el embrujo de la tarde. El agua que canta, el cielo derramando al margen del poema, son cauces profundos en la poesía de Mónica Fornes, sensual y sugerente. Sus palabras nos invitan a navegar en mares de ausencias y presencias, de temores, besos y deseos, como peces y lunas. Beatriz Thornberg desnuda su alma en rítmicas imágenes y metáforas luminosas. La naturaleza se funde en sensaciones emocionales profundas, de penas montadas al viento, para expresar experiencias humanas por todos compartidas. La soledad, las ausencias, la posibilidad de renacer como en primavera con el amor otoñal devenido en pasión. Y dice: el fuego antes apagado quemó mis manos con brasas escondidas. Otra propuesta de creación nos la entrega Carmen Iris de León, con una temática que alude a un yo poético en vínculo con las fuerzas ancestrales del universo y con los elementos que las caracterizan, en una combinación perfecta entre poeta, creación y naturaleza. Soy tierra y el aire me llama, soy fuego y el agua me calma, soy tierra y fuego, soy agua y cielo en la plenitud de alas. Carmen logra expresar su identidad de poetisa, sentir la poesía en su ser como esencial, como un temblor visceral. Elena de Matos también plantea la poesía y el poema en sus versos como un ritual de vientos, como palomas extraviadas convocando al vuelo para renacer en un poema, como un grito dibujando el alba. El amor, como la manifestación más honda en la existencia de Isabel Nieto Grando, se muestra en una poesía pura, cadenciosa y rítmica que busca la combinación entre la forma y el sentido para transmitir el latido de una humanidad desnuda y cercana a Dios,
Isabel destaca en su temática a la mujer, a quien metafóricamente la llama ánfora, dueña de todos los instantes, agua fresca, asilo del sol en su mirada. En los intentos por volver poema el mundo, Victoria Colombini Lauricela busca aprender con imágenes, en una amalgama, el ser, su ser, los entornos naturales y el amor. Y el verso revela desnudos las pasiones. La poesía es también una pregunta retórica, es una interrogación sobre la existencia, es una búsqueda. El poeta busca la respuesta a través de las palabras, en las entrelíneas, en las letras minúsculas. Busca la luz a través del verbo creador y profundiza en el misterio de la vida, en lo desconocido, y se cuestiona. La poesía de Eduardo Lalo Argüello se yergue como en un territorio selvático, donde conviven las sensaciones que colman y desbordan los sentidos. Las posibilidades de una poesía que toca las fibras. Se vuelve llamado, vino para la sed y la soledad nocturna y trasnochada. Ojos, gatos del universo. El poeta se deja llevar por la sensualidad femenina a la cual sucumbe irremediablemente. Dibujo tu silueta en la luna y maullo por ti. La mujer y el hombre, sus vínculos, el deseo que los llama, los hace buscarse y unirse. Temas desde siempre presentes en la poesía adquieren un matiz personal en la voz de Adrián Salagre. La pasión de los cuerpos y su lenguaje, sutil, hondo, despojado de todo. El poeta aborda otro tema que universalmente nos toca. Uno de ellos, el miedo, los temores que viven en la ausencia en medio de las presencias, como en una paradoja. La mujer soñada, deseada, querida, viva en el espacio onírico, adquiere presencia en la poesía de Oscar Mario Heredia, en una búsqueda que es vida, esencia de la tierra, amor, sembrado raudales. Hugo Eduardo Niegas plantea en el poema las formas de comunicación, el correo electrónico como mensaje efímero que muere frente a la presencia de la amada que pervive tatuada en la piel del poeta, en la forma ideal de su mente, y se vuelve búsqueda, brisa, carta olvidada. La introspección, las miradas hacia el interior del ser, la espera, la muerte del día y su ocaso, el grito de la locura cotidiana, temáticas en los versos esenciales de Mario Torres, quien se sirve de la palabra medida, buceando la precisión conceptual entre la imagen y el sentido. En estos poemas, Leonardo de Letiane, poeta peruano, comparte uno de los temas que ha tenido y tendrá vigencia absoluta en la poesía mundial: la muerte, como un pensamiento recurrente, ligado al tiempo y a la vida, personificada en diálogo con el poeta, quien, en sus versos dice, está a solas con ella. Leonardo también está impregnado en la evocación infantil y nos muestra los juegos infantiles en una apuesta a una inocencia redentora y a una añoranza. Sofía Durán también menciona la muerte en su poética. Nos dice alentadoramente estos versos: no he de morir del todo cuando muera, he acopiado tanta primavera que tengo mucho sol y poco lodo. Sofía, sensible a sus vivencias cotidianas, expresa la muerte que nos llega inesperada, feroz como un golpe. Donde se castiga la palabra no hay paz, el verso se detiene. La poesía camina por la democracia, mirando la sombra de los truenos. Versos del poeta Rafael Horacio López. Palabra resplandor en los pasos del pueblo, palabra que abre camino y busca alcanzar los colores de una nueva canción robada a las guitarras.
Y como un retoño nacido entre palabras, cincelándolas, Mónica Lucía López expresa su poesía como testimonio de madrugadas y palabras vivas y tinta. Mónica busca sus propios caminos expresivos, en donde a veces se vuelve isla y otras teje ausencias, hasta lograr por fin el abrigo de una manta hecha de versos. Jorge Nasle, presente en este libro, celebra la muerte, sus despojos, la metamorfosis, la fragilidad de lo humano, y dice en uno de sus versos, los cuales quiero citar aquí como una forma de traerlo: oh ciudad, me has bebido sin saberlo, y ahora viviré eternamente en tu trágica y verde descendencia. Tu corazón soy, yo que te palpito. Por último, don Oscar Guiñazú Álvarez. Para mencionarlo, recordaré unos versos que no figuran en la antología, pero que reúnen el pensamiento vertido por el presidente de Tardes, el poeta Miguel Ortiz, en el prólogo del libro, y el sentir de don Oscar cuando creó estos versos. Y dijo: amanezco poblado de esperanzas, con cada aurora de esta tierra adentro. Para cerrar, unas palabras de Octavio Paz que pretenden ser un regalo y quizás también una forma de identificación, porque creo que en este libro está todo esto y más. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La poesía revela este mundo y crea otro. Es pan de los elegidos, es alimento maldito. Aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento, no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Arte de hablar. Locura, éxtasis. Regreso a la infancia, coitos, nostalgia del paraíso, infierno, limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, música, metro, rima, eco, armonía universal, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra solitaria, pura, impura, sagrada, maldita, popular, minoritaria, colectiva, personal, desnuda, vestida, hablada, pintada, escrita. Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Octavio Paz. Muchísimas gracias.